Vamos a hablar acerca del síndrome nefrítico, una patología que es muy frecuente en el mundo de la pediatría. Empecemos con la definición. El síndrome nefrítico es la presentación brusca de signos cardinales como son la hematuria, la proteinuria, la oliguria y los edemas. Además, suele estar acompañado también de deterioro de la función renal en grado variable, así como también de hipertensión arterial. Con respecto a cómo buscar esta patología en la bibliografía, en la literatura, tenemos que tener en cuenta que para realizar estas búsquedas solemos encontrar artículos con otra terminología, con otros nombres, para referirse a esta misma patología. Como es una patología en la cual existe una lesión histológica que se asienta en los glomérulos y que además de ello presenta manifestaciones después de una infección post-estreptocócica, la podemos conocer como glomerulonefritis aguda, así a secas, o glomerulonefritis aguda post-estreptocócica. Con respecto a la epidemiología, tenemos que tener en cuenta que esta patología es más frecuente en edades de 2 a 12 años y más en varones que en mujeres, con una relación de 2 a 1. En países desarrollados está asociado a infecciones faringoamigdalares y generalmente suele darse en meses fríos, meses de invierno, y en países en vías de desarrollo como el nuestro suele estar asociado a infecciones cutáneas y meses calurosos, como son los meses de verano. Aquí podemos observar las diversas etiologías que pueden llevar a este síndrome nefrítico. Tenemos etiologías frecuentes, menos frecuentes y raras. En las frecuentes tenemos la glomerulonefritis postinfecciosa, generalmente asociado al estreptococo. Tenemos la púrpura de Henoch-Schönlein, la nefropatía por inmunoglobulina A, y también causas menos frecuentes como son la glomerulonefritis membrano proliferativa y el lupus eritematoso sistémico, y causas raras como son la granulomatosis de Wegener y la poliarteritis nudosa. Ahora, si nosotros separáramos, aisláramos el agente etiológico que está involucrado en este síndrome nefrítico, como podemos ver en esta lista vamos a tener múltiples agentes etiológicos. Tenemos el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y no solo este estreptococo, sino también el viridium, el neumoniae, el zoepidemicus, también tenemos estafilococo, salmonella, klebsiella, brucella, y no solo bacterias, sino también virus, como el virus de la hepatitis B, el virus del sarampión, el virus del ECO, el virus Coxsackie, el virus de la influenza. También tenemos algunos hongos como la Candida albicans, parásitos como el Plasmodium, el Toxoplasma. Y esto tenemos que nosotros saber muy bien que acá el principal, el que está más relacionado a este síndrome nefrítico, es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Si nosotros quisiéramos determinar el agente etiológico de un síndrome nefrítico, es un poco complejo, ya que deberíamos de hacer una asociación temporal entre la afectación renal más el proceso infeccioso. Es decir, el inicio del proceso infeccioso tendría que coincidir en tiempo con las manifestaciones que nos dé una afectación renal. Y así nosotros podríamos determinar el agente etiológico. La probabilidad que se afecte al riñón tras una infección post-estreptocócica es del 15%, y entre los grupos del estreptococo que más están vinculados a este síndrome nefrítico vamos a tener el estreptococo del grupo 12, el estreptococo del grupo 49. El estreptococo del grupo 12 está relacionado a infecciones faringoamigdalares, y del grupo 49 tras infecciones cutáneas. Hablemos un poco de la patogenia, y para eso tenemos que recordar la histología del corpúsculo renal. Acá vamos a tener el polo urinario, tenemos el polo vascular, tenemos la vía aferente, la vía eferente, y entre esta vía aferente y esta vía eferente vamos a tener el aparato yuxtaglomerular. Nosotros sabemos que la vía aferente son vasos que van a entrar en el glomérulo, los cuales, si nosotros les hiciéramos un corte transversal, vamos a tener una imagen parecida a esta, en la cual podemos evidenciar estas células que están registradas aquí de color violeta, que van a ser las células de revestimiento capilar. Vamos a tener también aquí tejido conectivo que está configurado, formado por células mesangiales, así como también una célula que va a abrazar a estas células. Estas células son importantes. Vamos a ampliar esta parte de aquí, este corte de aquí, para
dar una mejor explicación. Entonces ampliamos este corte, si podemos ver, es este mismo dibujo acá. Entonces aquí vamos a tener 4 vasos sanguíneos, vamos a tener 4 capilares, 1, 2, 3, 4, los cuales van a estar rodeando el tejido conectivo que va a estar formado por células mesangiales. Estos capilares a su vez van a estar revestidos por células endoteliales que, como podemos ver, tienen cierta característica, que es que tienen poros, son células endoteliales fenestradas, es un revestimiento fenestrado. Recubriendo a este conjunto de células endoteliales va a estar la membrana basal, que es esta rojita de aquí, que la recubre, la membrana basal. Y más hacia afuera vamos a tener los podocitos, que es estas células de aquí, que van a tener estos como bracitos que se conocen como pedicelos. Entonces, ¿por qué le hacemos referencia a estas células? Porque estas células son importantes. Estas células van a formar la llamada barrera de filtrado glomerular, que es esta de aquí. Entonces vamos a tener las células endoteliales, vamos a tener la membrana basal y vamos a tener los podocitos con sus pedicelos que van a formar la barrera del filtrado glomerular. Entonces, en la patogenia de este síndrome nefrítico vamos a tener que los depósitos de inmunoglobulina G y factor 3 del complemento van a formar inmunocomplejos. Tras una infección por estreptococo, los antígenos estreptocócicos se plantan en el glomérulo en la fase inicial de la infección. Estos antígenos van a ser la proteína M, el antígeno preabsorbente, la eritrotoxina, los cuales 10 a 14 días después de ingresar van a ser reconocidos como no propios del organismo y van a ser atacados por anticuerpos. Entonces, tenemos aquí, ¿cómo es que funciona? Recordemos de nuevo la histología. Estas son las células endoteliales, acá vamos a tener la membrana basal y acá vamos a tener los podocitos con sus pedicelos, ¿ya? Entonces, vemos aquí que hay una carga negativa. ¿De quién? De las células endoteliales, de la capa endotelial. Esta capa endotelial va a estar cargada negativamente. Misma carga que va a coincidir con la carga del antígeno y de la unión antígeno-anticuerpo, que como vemos también tiene una carga negativa. Entonces recordemos que cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen. En este caso, como son cargas iguales, al querer el antígeno o el antígeno-anticuerpo, al querer entrar, se van a repeler porque son cargas iguales. Ahora, ¿qué sucede para que pueda entrar? Sucede que van a haber proteínas como son la procolagenasa y la proteína latente NMP, las cuales van a activar la colagenasa y la NMP, y estas a su vez van a cambiar la carga aniónica de esta capa endotelial, y al cambiar esa carga aniónica le va a permitir el ingreso a los antígenos y también a estas proteínas, las cuales van a atravesar la membrana basal e inclusive van a llegar a los podocitos, a los pedicelos acá, y van a formar esto que se conoce como HAM, que se lo puede ver cuando observamos por el microscopio electrónico. ¿Ya? Ahora, ¿qué activa estas proteínas procolagenasa y la proteína latente NMP para que active esta colagenasa y esta NMP? Una de las teorías nos dice que son activadas debido a que la plasmina o el plasminógeno se une a esta unión antígeno-anticuerpo, y al unirse activa estas proteínas procolagenasa y proteína latente NMP, las cuales activan la colagenasa y la NMP y cambian la carga aniónica de estas células endoteliales, y por eso puede entrar el antígeno a estos niveles. Entonces, ¿qué sucede? Aparte de todo esto, se activa la inmunología celular y la humoral, y al activarse va a haber una formación de complejos, de inmunocomplejos, va a haber una activación del complemento, va a haber una liberación de quimiosinas, las cuales van a producir una activación de las células renales, van a aumentar las células mesangiales, van a aumentar las células epiteliales y van a aumentar las células endoteliales. Y además va a haber localización de linfocitos, monocitos y neutrófilos en el riñón, es decir, va a haber un proceso inflamatorio, lo cual va a llevar a una lesión renal posteriormente.
En el microscopio óptico, en este síndrome nefrítico, en esta glomerulonefritis aguda post-estreptocócica, vamos a observar una proliferación difusa, un aumento de células mesangiales y endoteliales, una infiltración de la luz capilar y del mesangio por polimorfonucleares, monocitos y eosinófilos. Ahora, este aumento de células mesangiales y endoteliales va a llevar a un aumento de células que van a provocar cierto tipo de oclusión debido a que son demasiadas células. No es como está normalmente. Se están acumulando tanto las células que van a llegar a cierto grado de oclusión. Y el grado de oclusión capilar se va a correlacionar con el descenso de la tasa de filtrado glomerular. En casos más graves, las células epiteliales y monocitos se acumulan en el espacio de Bowman y forman semilunas. En este caso ya estaríamos hablando de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Aquí podemos ver un corte normal de un glomérulo y acá ya vemos de un glomérulo en el cual se está llevando a cabo un síndrome nefrítico. Podemos ver que aquí hay espacitos, pero acá ya no hay espacios, está inundado de células. Por este aumento de células mesangiales y endoteliales, está inundado de células y esto está taponando, ocluyendo la luz de los capilares, y por eso es que esta oclusión capilar se correlaciona también con el descenso de la tasa de filtrado glomerular. Ahora, los inmunocomplejos se pueden observar por inmunofluorescencia o también depende al lugar en donde estén ubicados, se puede ver por microscopio electrónico. Estos HAMS que les mencionaba, que son cuando estos antígenos llegan a este nivel de los pedicelos. Entonces, no únicamente estos depósitos se van a ubicar acá a nivel subepitelial formando los HAMs, sino que de acuerdo a su etiología se pueden ubicar en diversas partes. Se pueden ubicar a nivel de las células mesangiales, se denominarán entonces depósitos mesangiales. Generalmente suele verse en nefropatías por inmunoglobulina A. Suele verse en la membrana basal, que se ubican, en cuyo caso se denominan depósitos intramembranosos. Puede ser por una glomerulonefritis membranosa. Pueden ubicarse a nivel endotelial, se denominan depósitos subendoteliales, puede ser por una nefropatía por inmunoglobulina A. Y puede ubicarse lo más común en depósitos subepiteliales a nivel de los pedicelos, generalmente por una glomerulonefritis aguda postestreptocócica o postinfecciosa. Entonces, en la fisiopatología vamos a tener que debido a este aumento de células y esta oclusión que existe, hay una caída del flujo sanguíneo renal, hay una caída de la filtración glomerular, lo cual va a llevar a una obstrucción de la luz capilar glomerular por células inflamatorias infiltrantes y células glomerulares que proliferan. O sea, por esta obstrucción de la luz capilar, por estas células que han aumentado demasiado, se produce esta caída del flujo sanguíneo renal y esta caída de la filtración glomerular. La función renal se ve más comprometida por vasoconstricción intrarrenal y contracción de las células mesangiales. También existe una expansión del líquido extracelular, hay edema, por ende también hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque hay una alteración de la filtración glomerular. Con alteración me refiero a una disminución. No se está excretando el agua que debe excretarse, entonces se está acumulando, por eso se produce el edema, y también por la mayor reabsorción tubular de agua y sal. La injuria, el daño de la pared capilar y glomerular va a determinar hematuria con hematías dismórficos, también cilindros hemáticos, que es lo más común que se ve en afectación glomerular. Cuando hay lesión glomerular solemos ver hematuria con cilindros hemáticos. También suele verse leucocituria y proteinuria. Entonces, a modo de resumen, vamos a tener aquí la fisiopatología, la cual nos dice que al haber una inflamación aguda del glomérulo, vamos a tener un daño capilar, vamos a tener una pérdida de carga aniónica. Como ya les mencionaba, tenía a nivel endotelial una carga negativa, producto de esta colagenasa y esta proteína NMP, cambia la carga y le permite la entrada a los antígenos. También hay un aumento del diámetro del poro de la membrana basal. ¿Por qué? Porque al momento que cambia de la carga negativa del endotelio, también ingresan estas proteínas colagenasas NMP por los poros, y al ingresar van aumentando la permeabilidad de los poros, el diámetro de los poros.
También existe la hipercelularidad glomerular, que como ya les dije comienza a aumentar células mesangiales, células epiteliales, células endoteliales, y también hay una contracción del mesangio. Entonces, producto del daño capilar suelen haber hematuria, cilindros de estos glóbulos rojos, que es lo más común que dijimos cuando existe lesión del glomérulo. También hay una pérdida de carga, por la pérdida de carga aniónica y por el aumento del diámetro del poro de la membrana basal, va a haber una alteración de la permeabilidad y por ende, por este aumento del diámetro, principalmente, suelen salir estructuras más grandes como son las proteínas y por eso suele haber la proteinuria. Producto de la hipercelularidad glomerular y producto de la contracción del mesangio, hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular y por ello puede haber oliguria y azoemia. Y por otro camino también hay una retención de agua y sodio y lo que nos va a llevar a desarrollar edemas e hipertensión arterial. Entonces, relacionándolo con la clínica, en la patogenia vamos a tener la infección por estreptococo beta hemolítico, lo cual en la clínica nos va a mostrar una clínica de faringoamigdalitis o infección cutánea, si la etiología fuera por infección cutánea. Entonces, al tener ya la infección, vamos a tener los antígenos ingresando al organismo. Al momento en el que son identificados como no propios del organismo, reaccionan los anticuerpos y al reaccionar los anticuerpos nos va a reflejar en el laboratorio un aumento del ASLO, un aumento de la anti-hialuronidasa y un aumento de la antidesoxirribonucleasa. Entonces, al reaccionar esto, posteriormente se da la formación de inmunocomplejos, estos van a estar circulantes, lo cual va a llevar a depósitos en capilares glomerulares, lo que nos va a demostrar en la clínica una hematuria y una proteinuria, y por otro camino va a haber una activación del complemento, por ende esto se refleja en el laboratorio con una disminución de C3 en el plasma. Producto de estos depósitos en capilares glomerulares, por este aumento de células endoteliales, epiteliales, mesangiales, va a haber esa oclusión que les comentaba y producto de ello va a haber una disminución de la filtración glomerular, lo cual va a llevar a una oliguria en la clínica y en el laboratorio nos va a reflejar un aumento de productos de desecho como son la urea, la creatinina en plasma. Posteriormente hay una disminución de la excreción urinaria de sodio, lo que nos refleja en el laboratorio con una disminución de la excreción fraccionada de sodio del menos del 1%, y finalmente va a haber una expansión del espacio extracelular, evidenciándose en la clínica con edema, sobrecarga de volumen e hipertensión arterial, y en el laboratorio reflejándose con disminución de la renina y de la aldosterona plasmática. Entonces, del cuadro clínico vamos a tener que la mayoría son asintomáticos, ni nos damos cuenta que el niño tiene esto. Pero de un 40-50% suelen ser sintomáticos. Entre los síntomas vamos a tener hematuria, edema localizado en la región palpebral y facial en un 90% según los estudios, hipertensión arterial de 70-80%, oliguria y proteinuria no selectiva, menos del 4% va a presentar proteinuria en rango nefrótico y azoemia en menos del 1%. Va a tener también síntomas inespecíficos como son malestar general, anorexia, dolor abdominal, cefalea y fiebre moderada. El periodo de latencia va de días a 3 semanas. Generalmente si es por una infección cutánea puede ser el periodo de latencia de 2 semanas y si es por estreptococo puede alcanzar hasta 3 semanas. Exámenes auxiliares que podemos pedir, podemos empezar con un examen de orina. En el examen de orina vamos a ver hematuria, con hematíes dismórficos, cilindros hialinos, granulosos y hemáticos, proteinuria de rango nefrítico, o sea, de menos de 40 miligramos por metro cuadrado hora, sodio de menos de 20 equivalentes litro. Pruebas de función renal también podemos pedir para ver una elevación de la creatinina, analizar el BUN, el potasio, fosfatos, disminución de calcio y albúmina, y también podemos evidenciar una acidosis metabólica. Si ya nos vamos a pruebas un poquito más complejas, podemos determinar el complemento sérico, C3, C1, C5, properdina, complemento hemolítico al 50% disminuidos con C4 normal. Vamos a tener aquí que generalmente C3 va a estar disminuido y C4 va a estar normal, porque la vía afectada va a ser la vía alterna que va a afectar C3. También podemos pedir inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, los cuales van a estar elevados de un 80%. También puede haber una elevación del factor reumatoide de un 50%.
y crioglobulinas séricas e inmunocomplejos circulantes en 75%. También puede haber un aumento de interleucina 6 y de factor de necrosis tumoral alfa. En un análisis de sangre podemos ver una anemia dilucional, un aumento del BCG y el PCR y también alteraciones de las pruebas de coagulación. Si ya aislamos el agente etiológico, podemos ver, si fuera por estreptococo, aislar el germen en faringe o piel, una elevación transitoria del ASLO por esta reacción con los anticuerpos que tiene el antígeno, así como el antidesoxirribonucleasa B, anti-hialuronidasa y antiestreptocinasa. Si vemos clínica o evidenciamos que el paciente está teniendo una sobrecarga de líquidos, podemos realizar una RX de tórax en el cual podemos evidenciar una insuficiencia cardíaca congestiva, cardiomegalia, edema agudo de pulmón. Podemos pedir pruebas serológicas porque recordemos que existían diversas etiologías, no era únicamente postinfeccioso relacionado con el estreptococo, también podría ser por lupus, por vasculitis, por síndrome de Gould-Pasteur. Entonces, si fuera por lupus, podemos pedir anticuerpos antinucleares y anti-DNA. Si fuera una vasculitis, podríamos pedir por anticitoplasma del neutrófilo. Y si fuera por un síndrome de Gould-Pasteur, podemos pedir antimembrana basal y glomerular. Ahora vamos finalmente al tratamiento. ¿Cuáles son las medidas generales? El reposo, el control diario del peso, presión arterial, edemas y estado hemodinámico, una dieta hiposódica estricta con restricción hídrica, el 50% de los requerimientos calóricos. Si existe insuficiencia renal y oliguria, restringir fosfatos y potasio, una dieta hipoproteica de 0.6 a 1 kilogramo día y normo hipercalórica. También tenemos que tener un buen balance, un buen control del balance hidroelectrolítico. Para ello tenemos que revisar bien los ingresos que tiene el paciente, ya sea por vía oral, vía parenteral, el agua metabólica con fórmulas ya establecidas, los egresos también, las pérdidas sensibles, orina heces, las pérdidas insensibles. Y tenemos que tener un objetivo que es mantener un balance hídrico negativo, es decir, ingresos menores a los egresos. Si no funcionan estas líneas de tratamiento, ya vamos a medidas farmacológicas, en los cuales si existe una infección activa podemos dar antibióticos con penicilina G vía oral 125 miligramos cada 6 horas por 10 días o penicilina benzatínica intramuscular 600.000 a 1.200.000 unidades en dosis única, y si es alérgico, eritromicina vía oral 125 a 250 miligramos cada 6 horas por 10 días. Si hay clínica de sobrecarga y edemas, hay hipertensión, realizamos una RX de tórax y vemos signos de insuficiencia cardíaca congestiva, podemos dar diuréticos de ASA, el de elección la furosemida en dosis de 0.5 a 2 miligramos kilogramos día vía oral en casos leves a moderados y hasta 10 miligramos kilogramos al día en casos graves. También podemos dar antihipertensivos con acción vasodilatadora como el hidralazina, antagonistas de calcio, como el nifedipino, también IECAS. Y ya cuando el paciente tiene complicaciones como son crisis hipertensivas, encefalopatía hipertensiva, enfermedad aguda de pulmón, ya necesita ingresar a una unidad de cuidados intensivos en los cuales se utilizarán vasodilatadores ya para tratarlos, como son el nitroprusiato en infusión, bloqueadores alfa y beta como el abetalol. Y si existe una insuficiencia cardíaca congestiva con hiperpotasemia grave, ya está indicada la diálisis peritoneal. ¿Cómo es la evolución y el pronóstico? Bueno, la evolución es favorable. Se restablece la diuresis aceptable en pocos días. También los edemas, hipertensión y hematuria macroscópica van a desaparecer en 1 a 3 semanas. La hematuria microscópica puede persistir hasta 2 años. La proteinuria puede persistir 6 a 8 semanas. Y el complemento se normaliza en 8 semanas. La complicación más frecuente es insuficiencia cardíaca congestiva, otras son la encefalopatía hipertensiva y la insuficiencia renal aguda. También tenemos que tener en cuenta que las recidivas son raras, por lo que en episodios repetidos de este síndrome nefrítico hay que sospechar de enfermedad crónica subyacente. Esta parte de aquí casi siempre preguntan, por eso sí sería bueno memorizarlo. Cuando desaparece la hematuria macroscópica, cuánto suele durar, cuánto suele durar la microscópica, cuánto suele durar la proteinuria, cuánto suele durar el complemento. Entonces
Sí, sería importante memorizar esas fechas, esos datos. Y eso sería todo acerca de síndrome nefrítico en pediatría.